Le repito, carta a los Hebreos en su capítulo 11, versículo 1, y vamos a estar también tocando el versículo 6, ¿verdad? Entonces, en este momento leemos la palabra y dice las Sagradas Escrituras: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra nos da esa definición clara de lo que es la fe. Y dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que nosotros esperamos. Tener esa seguridad de algo que nosotros esperamos. Luego dice, es la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que no las vemos, pero que tenemos la convicción de que van a suceder. Tenemos nosotros esa confianza de que eso va a llegar a ser una realidad. En este momento que nos ocupa, en este momento que vivimos, nuestra fe es que esta enfermedad, esta pandemia, esto que está sucediendo, va a desaparecer. Va a desaparecer. Hemos orado a Dios, seguimos orando a Dios, hemos puesto en las manos de Dios toda esta situación y sabemos que Dios en su gran misericordia, en su gran amor nos ha escuchado, porque la palabra dice: claman los justos y Jehová les oye. Sabemos que Dios nos ha escuchado, sabemos que nuestras plegarias han llegado a la misma presencia de nuestro Dios, que nuestros ruegos, nuestro clamor han llegado hasta el trono de la gracia de nuestro Dios. Pero todo eso es por nuestra fe. El que no tiene fe no cree en eso. El que no tiene fe está esperando que humanamente se puedan hacer muchas cosas. Pero nosotros que somos de fe, estamos confiando en que es Dios. Sí, que Dios va a usar humanos. Claro que sí. Dios tiene sus instrumentos, ¿verdad? Pero es Dios quien da la sabiduría al hombre para que el hombre pueda actuar. Me agrada mucho el versículo 6, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Este mundo ha estado viviendo muy apartado de Dios. Este mundo, lejos de estar agradando a Dios, ha desagradado a Dios con sus actitudes. Este mundo ha desagradado a Dios con su forma de vivir, con sus malas acciones, con sus malas conductas. Han desagradado a Dios. Pero hay una manera de agradar a Dios, hay una forma de agradar a Dios, y es la que nos presenta la palabra en este versículo 6. Muchas personas tratan de agradar a Dios, pero tratan de agradarle de maneras que al final terminan frustrados, terminan cansados, porque no es la manera correcta de agradar a Dios. No es la manera correcta. La palabra es clara y en el versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la manera con la que usted y yo agradamos a nuestro Dios es a través de nuestra fe, de nuestra fe. Recién terminaba de predicar, mencionaba que nosotros podemos distinguir en la Biblia 3 tipos de fe. La fe salvadora, esa fe que yo tengo en Dios, a través de la cual creo que Él me puede salvar. Pero también está la fe como parte del fruto del Espíritu Santo. Recuerde que el fruto del Espíritu Santo lo componen 9 elementos, y entre esos elementos está la fe. Pero también tenemos la fe como un don del Espíritu Santo que es dado a algunas personas, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo reparte según Él quiere. Entonces, tenemos esa fe como un fruto del Espíritu, y con esa fe nosotros podemos agradar a Dios. Si usted y yo somos personas llenas del Espíritu Santo, vamos a ser personas de fe. Y si somos personas de fe, tenemos cómo agradar a nuestro Dios. Tenemos cómo hacer cosas con las que nuestro Dios se sienta contento.
que vea Él que nosotros realmente somos alguien que hemos puesto nuestra confianza en Él. Entonces, según Hebreos 6, vemos algunas cosas muy importantes y la primera de ellas es: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Oiga bien, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Muchos tratan de agradar a Dios, pero como le dije al principio, tratan de agradarle de maneras que están completamente alejadas de la voluntad de Dios. Si hay algo con lo que usted va a agradar a Dios, es con su fe, es con su fe. Entonces, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Lógico que la fe viene en la medida que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, en la medida que somos llenos del Espíritu Santo, y la fe va creciendo en nosotros en la medida que la ponemos por obra, que la ponemos en práctica, en la medida que la ejercitamos. En esa medida, la fe crece en cada uno de nosotros. Con la ayuda de el Santo Espíritu de Dios, podemos ir desarrollando esa fe, haciendo que esa fe crezca en nosotros, para que de esa manera podamos agradar a nuestro Dios. Porque ya no actuamos conforme a nuestras propias habilidades, no actuamos conforme a nuestra propia inteligencia, sino que nosotros nos dejamos llevar por esa fe, por esa confianza plena que nosotros tenemos en nuestro Dios. Dar esos pasos de fe, dar esos pasos de fe. Creer que Dios está al control de todas las cosas. Creer que Dios tiene cuidado de mi vida. Creer que Dios tiene cuidado de mi familia. Creer que Dios es el que nos suple. Creer que Dios es el que provee para nuestras necesidades. Mucha gente está preocupada. Mucha gente pasa estresada. Mucha gente está llegando a límites que realmente le están afectando mucho en su vida a raíz de lo que estamos pasando. Pero yo le digo, usted debe de confiar en Dios, debe de confiar en Dios. Y eso es parte de ejercitar su fe, confiar en nuestro Dios. Y de esa manera usted estará agradando a Dios. Ahora, ese mismo versículo dice que cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe. Sabemos que hay escépticos que no creen en Dios. Sabemos que hay gente atea. Ateo. Teo es Dios. Y cuando decimos ateo, es alguien que no cree en Dios. Alguien contrario a Dios. Hay mucha gente, pero lamentablemente muchos de los que dicen ser ateos solo son del diente al labio, porque ellos saben que existe un ser supremo, el creador del universo, el creador de todo lo que existe, el creador de nuestras vidas. Entonces, si usted y yo nos hemos acercado a Dios, es porque usted y yo actuamos con fe y creemos que Dios existe. Que no le puedo ver con mis ojos físicos, ¿sí? No le puedo ver. Que no le puedo tocar, sí es cierto, no le puedo tocar, físicamente hablando, pero espiritualmente sí puedo hacerlo.